Sangre. La sangre es un líquido conjuntivo que circula a través del aparato cardiovascular. Su volumen es de 5 a 6 litros, es el 7 u 8% del peso corporal. Es impulsada a través de la bomba del corazón a todos los tejidos del organismo. Funciones de la sangre. Nutritiva. Transporte de sustancias nutritivas y colágeno hacia las células, directa o indirectamente. Excretora. Transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células. Humoral. Distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras en las células y los tejidos. Reguladora. Mantenimiento de la homeostasis, el pH, la coagulación y la termorregulación. Inmunitaria. Transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario que protegen al organismo de los agentes patógenos. También transportan células extrañas y células transformadoras. Respiratoria. Transporte de oxígeno dentro de la hemoglobina. Composición de la sangre. La sangre está compuesta por eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, que son células que no tienen núcleo. Leucocitos o glóbulos blancos, que son células que sí tienen núcleo. Trombocitos o plaquetas, que son células que no tienen núcleo. El plasma es el material extracelular líquido que le imparte a la sangre su fluidez. Contiene proteínas como la albúmina, las globulinas, que son anticuerpos, y el fibrinógeno, que actúa en la coagulación. El suero es un líquido menos viscoso y no contiene fibrinógeno. En resumen, la sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma y suero. Vamos a hablar de los componentes del plasma. La albúmina mantiene la presión osmótica sobre la pared de los vasos sanguíneos. Mantiene el equilibrio del volumen del líquido hístico. Si una cantidad significativa de esta proteína se escapa de los vasos hacia el tejido conjuntivo o se pierde hacia la orina en los riñones, la presión osmótica de la sangre disminuye y se acumula líquido en los tejidos. Esto se llama edema. Actúa también como transportadora de hormonas, tiroxina, metabolitos, bilirrubina y fármacos. Las globulinas comprenden inmunoglobulinas, que son anticuerpos, moléculas funcionales del sistema inmunitario, y globulinas no inmunes, que son secretadas por el hígado y contribuyen a mantener la presión osmótica dentro del aparato cardiovascular, y sirven de proteínas transportadoras de sustancias diversas como el cobre, el hierro, la hemoglobina, la fibronectina, las lipoproteínas y factores de coagulación. El fibrinógeno se sintetiza en el hígado. El fibrinógeno se transforma en fibrina, que forma una red en el sitio de una lesión para impedir una hemorragia adicional. Vamos ahora a hablar sobre los eritrocitos o glóbulos rojos. Son discos bicóncavos anucleados. Son muy deformables, no son rígidos. Atraviesan con facilidad los vasos sanguíneos pequeños al plegarse sobre sí mismos. Esta forma de eritrocitos es mantenida por proteínas de la membrana en asociación con el citoesqueleto. Su longevidad es de 120 días, luego de los cuales la mayoría sufre fagocitosis por los macrófagos del vaso, la médula ósea y el hígado. El resto de los eritrocitos envejecidos se desintegran dentro de los vasos con liberación de cantidades insignificantes de hemoglobina hacia la sangre.
La hemoglobina es una proteína especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, carboxihemoglobina, que se encuentra en el eritrocito. La forma bicóncava facilita el intercambio de gases. Tiene 4 cadenas polipeptídicas y cada una de ellas forma un grupo hemo que contiene hierro. Hematocrito. El volumen de los eritrocitos compactados en una muestra de sangre recibe el nombre de hematocrito. Los valores normales del hematocrito son, en hombres, de 39 a 50 y en mujeres de 35 a 45. Los valores bajos de hematocrito reflejan una reducción de la cantidad de eritrocitos circulantes, anemia, y puede indicar una pérdida de sangre importante causada por una hemorragia, que puede ser interna o externa. Leucocitos o glóbulos blancos. Pueden ser granulocitos, como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, o agranulocitos, como los linfocitos y los monocitos. Esta clasificación se da por la presencia o ausencia de gránulos en el citoplasma. ¿Dónde se fabrican los glóbulos blancos? Se fabrican en los órganos linfáticos primarios, que son aquellos que producen y maduran, la médula ósea, el timo, donde se maduran los linfocitos T, y los órganos linfáticos secundarios, donde se produce la respuesta inmune, ganglios linfáticos, amígdalas, tejido linfático asociado a las mucosas y al vaso. Neutrófilos. Son los leucocitos más abundantes y también los granulocitos más comunes, el 60%. Son células móviles, abandonan la circulación y migran hacia su sitio de acción en el tejido conjuntivo. Son los primeros que llegan a la lesión ística. Son fagocitos activos en los sitios de inflamación. Primero reconocen sustancias extrañas, bacterias y gérmenes. Tienen que estar opsonizados, o sea, cubiertos de anticuerpo para que sean más atractivos. Tras la digestión, el material degradado se almacena en cuerpos residuales. La mayoría de los neutrófilos mueren en este proceso. La acumulación de bacterias destruidas en neutrófilos muertos es el pus. Secretan interleuquina 1, que es una sustancia conocida como pirógeno, o sea, agente inductor de fiebre. Esta sustancia induce la síntesis de prostaglandinas, que a su vez actúan sobre el centro regulador del hipotálamo para producir el aumento de la temperatura corporal. La fiebre es una consecuencia de una inflamación aguda que comprende una respuesta neutrófila masiva. En la inflamación y la curación de heridas también participan los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los linfocitos y los fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? Un fibroblasto es el tipo más común de célula que se encuentran en el tejido conectivo. Los fibroblastos segregan proteínas de colágeno que se utilizan para mantener un marco estructural para muchos tejidos. También juegan un papel importante en la cicatrización de heridas. Volvamos a hablar de los glóbulos blancos. Estábamos en los granulocitos, hablamos de los neutrófilos y ahora vamos a hablar de los eosinófilos. Los eosinófilos tienen grandes gránulos. Se asocian con reacciones alérgicas, infestaciones parasitarias e inflamación crónica, por ejemplo, en la mucosa intestinal. Basófilos. Los basófilos representan menos del 0,5% del total de leucocitos. Tienen gránulos grandes y abundantes. La función del basófilo
está íntimamente ligada con los mastocitos, ya que derivan de la misma madre hemopoyética. Los mastocitos son células regeneradoras del sistema inmune. Ambos liberan sustancias como la histamina. Glóbulos blancos agranulocitos. Tenemos a los linfocitos. Son las principales células funcionales del sistema linfático e inmunitario. Son células inmunocompetentes, recirculantes, es decir, células que reconocen antígenos y responden a ellos. Hay linfocitos grandes, como los que interaccionan con un antígeno específico, los natural killers, y también medianos y pequeños que se mantienen en circulación. El tamaño de un linfocito pequeño es como un eritrocito. Hay 3 tipos de linfocitos. Los linfocitos T, que tienen una vida media prolongada, participan en la inmunidad mediada por células, se diferencian en la glándula timo. Los linfocitos B, que tienen una vida media variable y participan en la producción de anticuerpos circulantes. Y los linfocitos natural killer, que son programados durante su desarrollo para que se destruyan ciertas células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. Los linfocitos T pueden ser citotóxicos, que son células efectoras primarias en la inmunidad mediada por células, los linfocitos T coadyuvantes o helpers, que son decisivos para la inducción de una respuesta inmunitaria frente a un antígeno extraño, los linfocitos T supresores, disminuyen o suprimen la formación de anticuerpos por los linfocitos B. También inhiben la capacidad de los linfocitos T de iniciar una respuesta inmunitaria mediada por células. También actúan en la regulación de la maduración celular eritroide en la médula ósea. Monocitos. Son los leucocitos más grandes en el extendido de la sangre. Se movilizan desde la médula ósea hacia los demás tejidos, en donde se diferencian en los diversos fagocitos del sistema fagocítico mononuclear, como los macrófagos del tejido conjuntivo, los osteoclastos, los macrófagos alveolares, los macrófagos hepáticos y los macrófagos de los ganglios linfáticos, vaso y médula. Los monocitos permanecen en la sangre solo por 3 días. Durante la inflamación, el monocito se transforma en macrófago de los tejidos y fagocita bacterias, otras células y detritos hísticos, es decir, que cuando pasa el monocito de la sangre a los tejidos se convierte en macrófago. Es una célula presentadora de antígenos y desempeña un papel importante en la respuesta inmunitaria al degradar parcialmente los antígenos y presentar sus fragmentos al linfocito T coadyuvante para su reconocimiento. Trombocitos o plaquetas. Son pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por una membrana y anucleados. Actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, la formación de coágulos en la sangre y la reparación del tejido lesionado. Las plaquetas intervienen en varios aspectos de la homeostasia en la detección de la hemorragia. Inspeccionan los vasos sanguíneos constantemente para ver si hay roturas. Cuando un vaso se lesiona, las plaquetas se adhieren al tejido conjuntivo expuesto en el sitio del daño. Esta adhesión desencadena la liberación de serotonina, ADP y tromboxano A. La serotonina es un vasoconstrictor potente que actúa sobre el músculo liso de los vasos para reducir el flujo sanguíneo. El ADP y el tromboxano son responsables de la aglomeración plaquetaria adicional para formar un tapón hemostático primario. La masa de plaquetas aglomeradas detiene la extravasación de la sangre y activan los factores de coagulación,
como el factor tromboplástico plaquetario. Se agrega la fibrina para formar una red y se forma el tapón hemostático secundario. Después de la formación del coágulo definitivo, las plaquetas inician su retracción. Esto permite la activación del flujo sanguíneo en el vaso. Luego, el coágulo es lisiado por la plasmina, que es una enzima fibronolítica que circula en sangre a través de una forma inactiva llamada plasminógeno, que se va a activar con señales endoteliales. Hematopoiesis es la formación de las células de la sangre. Mielopoiesis cuando la formación es en la médula ósea roja. Tejidos hematopoyéticos. En el adulto, la médula ósea roja la encontramos primeramente en los huesos largos, fémur, tibia, húmero, costillas. Luego queda en la cresta ilíaca y en el esternón. En el bebé encontramos en los huesos en formación, en el hígado, en el vaso y en el saco vitelino, que es una esfera llena de líquido que permite la formación de los primeros vasos sanguíneos y la primera sangre. Aloja las células germinales primordiales durante un tiempo. Los glóbulos rojos se destruyen en 120 días y la formación dura 7 días. Si en el adulto se forman glóbulos rojos en el hígado y en el vaso, estamos hablando de una leucemia. Regulación de la eritropoyesis. La regulación de la eritropoyesis se produce por la falta de oxigenación tisular, por las altitudes muy altas, por la insuficiencia cardíaca prolongada y por enfermedades respiratorias. Eritropoyetina. Es una hormona que estimula a la médula ósea a producir más glóbulos rojos. Es producida en el riñón. Se activa por hipoxia, hormonas como la adrenalina y la noradrenalina y por las prostaglandinas. Eritropoyesis no efectiva. ¿Cuándo la eritropoyesis no es efectiva? Cuando el glóbulo rojo se produce pero está inmaduro. También puede ser por falta de vitamina B12 o ácido fólico y por falta de hierro o hemoglobinopatías. Anemia. La anemia es la disminución de glóbulos rojos en sangre que afecta la oxigenación tisular. Si hay menos glóbulos rojos, hay menos hemoglobina funcional. Existen diferentes tipos de anemia. La dreganocitosis por glóbulos rojos inflexibles, la anemia perniciosa, en donde se carece de vitamina B12, la talasemia por glóbulos rojos frágiles. La alteración en la producción de glóbulos rojos puede ser por falta de hierro, por falta de un gen o por alteración de precursores por tumores, radiación y fármacos. ¿Cuándo hay mayor destrucción o pérdida de glóbulos rojos? Puede ser por hemorragias, por hemólisis, por ejemplo en enfermedades hemolíticas autoinmunes, en donde hay una alteración en las membranas de los glóbulos rojos y estos se rompen con facilidad, por parásitos, por daños circulatorios, por malnutrición, por ejemplo, por la deficiencia de hierro, o por el déficit de absorción de hierro, como los celíacos. Muchas gracias por escuchar este audio y te invito a escuchar el próximo audio que acompaña a este, que es el de inmunidad. Gracias por escuchar.